Acerca de Smart DI, nace en el año 2018 con soluciones para el mercado de documentos. Si bien es cierto que es una empresa de aproximadamente 7 años, la experiencia que se tiene en el mercado de impresión supera los 20 años en el mercado latinoamericano. Esto ha permitido que la evolución del mundo de la impresión sea muy eficiente en la automatización de los procesos organizacionales, llevándolos al mundo digital. Nuestra estructura nos permite tener distintos puntos de operación. Contamos con personal de ventas en México, Río de Janeiro y Bogotá, y a través de algunos canales tenemos presencia también en otros países como Chile, Perú o Centroamérica. Disponemos de un soporte de preventa y postventa especializado para cubrir toda la demanda de nuestros clientes y canales a través de nuestras centrales en Brasil y Colombia. Desde allí cubrimos toda la estructura a nivel latinoamericano y contamos con un grupo de desarrollo ubicado en Colombia, Canadá y en otras partes del mundo. Ubicaciones donde, mediante un posicionamiento específico, hemos desarrollado soluciones basadas en la experiencia con nuestros clientes, creando propuestas mucho más robustas para toda Latinoamérica. Smart DI es una solución en la nube, una solución as a service que posee herramientas que permiten automatizar los procesos de las organizaciones, no solo a través de los documentos, sino también mediante los datos y la información que podemos tabular dentro de la generación de datos con inteligencia. ¿Cuáles son nuestros servicios? A nivel de soluciones, uno de los grandes retos que teníamos era cubrir todo el espectro que actualmente existe dentro del mundo digital. Por eso, contamos con una solución de captura de información a través de un ecosistema de datos que permite recolectarla mediante celulares, multifuncionales, escáneres, impresoras, hot folders o incluso arrastrando documentos en Windows. Tenemos un sinfín de puntos de entrada donde generamos esta información y la capturamos desde los flujos documentales a través de nuestro ecosistema. Contamos con la capacidad de clasificar información mediante nuestras redes neuronales. Programamos y configuramos los parámetros necesarios dentro de la plataforma para identificar distintos tipos de documentos. Por ejemplo, si un cliente tiene un legajo de documentos, puede simplemente escanearlos sin necesidad de clasificarlos manualmente. Nuestra plataforma reconoce si son facturas, guías, órdenes de trabajo, etc., y los direcciona automáticamente. Una orden de trabajo se envía al área técnica, una orden de compra al área contable, una factura a finanzas y un currículum al área de reclutamiento. También contamos con herramientas para la extracción de información. Independientemente del tipo de documento, podemos extraer datos clave para aplicar reglas de negocio y automatizar flujos o validaciones. Por ejemplo, en una factura, identificamos el número de folio y lo usamos para renombrar el archivo. Si el documento es una factura, se envía a pagos. Si es una guía, se dirige a operaciones para respaldar el ingreso de mercancía. Un currículum se envía a un flujo específico de RR/HH. Esta funcionalidad también permite integrar la información en bases de datos o sistemas corporativos. Nuestro Content Management Manager o búnker digital. Contamos con una herramienta en la nube donde no solo almacenamos los documentos procesados, sino que además, a través del búnker digital, brindamos funcionalidades avanzadas. A diferencia de herramientas comunes como OneDrive, Dropbox o SharePoint, nuestro búnker digital permite generar flujos de trabajo, reglas de negocio, notificaciones, formularios web de entrada e incluso tomar decisiones basadas en los datos contenidos en los documentos físicos. Esto es posible gracias a nuestro motor Insight AI 360, una herramienta que permite desde lo más básico, como generar dashboards, hasta el análisis avanzado con inteligencia artificial para proponer mejoras en los procesos organizativos. Por ejemplo, algunos clientes inicialmente solo querían digitalizar facturas para tener respaldo. Con Insight,
Han podido detectar qué transportistas cumplen las rutas, si se están respetando los tiempos de entrega prometidos y cómo esto impacta en la satisfacción del cliente. Así, toman decisiones más acertadas, mejoran la eficiencia y generan crecimiento. Nuestro motor de desarrollo se basa en dos grandes pilares. Un roadmap de funcionalidades que se lanzan de forma continua y están disponibles para todos los clientes, dentro del ecosistema de Smart DI. Un motor de integración con todos los sistemas del mercado, a través de API, web services, bases de datos o incluso procesos manuales mediante archivos CSV, que permiten incorporar datos en la plataforma según la necesidad, en la entrada, durante o al final de un proceso. Por ejemplo, algunos clientes nos solicitan que, al digitalizar expedientes de recursos humanos, se tome esa información, se complete la ficha del colaborador y se cargue en su plataforma de RRHH. Nosotros realizamos la digitalización, extraemos los datos y los dejamos listos en el sistema. Así, nuestro ecosistema Smart DI no solo almacena documentos, sino que ofrece una infinidad de herramientas que apoyan todos los procesos organizativos de la empresa. Innovación y automatización. ¿Por qué innovamos? No solo porque usamos tecnología, ni porque decimos que trabajamos con inteligencia artificial, machine learning o redes neuronales, sino porque, gracias a nuestra plataforma y experiencia en Latinoamérica, hemos mejorado los procesos organizativos de empresas de diversos sectores. Esto se traduce en mayor productividad, reducción de tiempos y mejores decisiones gracias a la automatización. Clasificación y seguridad de la información. Como mencionamos anteriormente, nuestras redes neuronales están configuradas para reconocer documentos. Así, si un cliente envía documentos sin clasificar, la plataforma los separa y toma decisiones según las reglas del cliente, dónde almacenarlos, qué hacer con ellos, etc. Por ejemplo, si un cliente digitaliza documentos históricos, podemos clasificarlos como expedientes de colaboradores, almacenarlos en carpetas con su nombre, DNI y año de ingreso. Todo esto parte del simple hecho de digitalizar un papel. Desde ahí, clasificamos, extraemos información, tomamos decisiones sobre almacenamiento o integración y ofrecemos una solución completa y segura dentro de nuestro búnker digital. Uno de los mayores desafíos está relacionado con el almacenamiento y la seguridad. El 46% de los trabajadores muchas veces han vulnerado, en las organizaciones, los documentos confidenciales. ¿Por qué? Porque los han compartido, porque les han sacado una foto, porque han dado acceso en Internet a otro cliente, a través de un enlace, un sinfín de cosas que, obviamente, pueden generar un riesgo a la seguridad de la información, sobre todo cuando existen normativas en ciertas verticales de negocio que exigen o generan confiabilidad en la información. Por ejemplo, en el sector salud, todo lo que está relacionado con el paciente, como sus exámenes, su historial clínico, es algo que debe mantenerse muy seguro. Nosotros, a través de nuestra herramienta y de nuestro búnker digital, logramos el cumplimiento de esas normativas legales que existen para distintas verticales, así como también la seguridad de la información que debe tener cada una de las empresas, a través de procedimientos y herramientas que brinda nuestra plataforma SmartCare, para poder lograr esa seguridad tan deseada y significativa para los documentos que vamos a trabajar dentro de la organización. Acá podemos encontrar qué tipo de cosas nuestro búnker digital puede aplicar y generar un impacto positivo dentro de los flujos organizacionales de nuestros clientes. Por ejemplo, la reducción de costos. Proporcionamos ahorros inmediatos. ¿Por qué? Porque un documento ya no necesita imprimirse y puede generarse a través de formularios web, lo que representa una mejora significativa en costos. En papel, en espacio físico, en almacenamiento e incluso en el uso de talento humano para la búsqueda de información, que ahora se puede encontrar de manera fácil y rápida dentro de nuestro búnker digital.
Incremento de la eficiencia. ¿Por qué podemos incrementar la eficiencia? Porque dentro de los procesos logramos acelerar los flujos de trabajo mediante decisiones que, anteriormente, tomaban los usuarios, pero que ahora nuestra misma plataforma puede automatizar gracias a las reglas de negocio, basándose en la visualización de los datos contenidos en el documento, permitiendo que éste avance hasta llegar a su fin sin necesidad de intervención humana. Información 100% disponible. Actualmente, una de las cosas fundamentales que toda empresa busca es tener la información a la mano, con acceso rápido y oportuno, especialmente cuando están certificados en la ISO 14000, relacionada con los procedimientos de las organizaciones. Entonces, una de las cosas más importantes es poder llegar a los procedimientos para manejar la vida útil documental. Con SmartCare, simplemente, a través de nuestro buscador, se coloca una palabra clave y se puede encontrar tanto el documento como el apartado específico del documento que habla exclusivamente sobre determinada información, gracias al reconocimiento OCR que realizamos sobre toda la información almacenada en nuestra plataforma. Incremento de la seguridad. A través de distintas reglas, perfiles, roles e incluso permisos, podemos hacer visibles o invisibles ciertos documentos dentro de nuestra plataforma, o bien hacer partícipes de un flujo de trabajo a ciertos ejecutivos o personas dentro del rol organizacional que deban validar información en proceso. Por ejemplo, si vamos a contratar a un nuevo gerente, es fundamental resguardar la información de su contrato y los documentos a generar. No debe firmarlos cualquier persona, sino un gerente de recursos humanos o un representante legal de la empresa. Por lo tanto, gracias a la seguridad que ofrece nuestra plataforma, logramos cumplir con ese incremento de seguridad necesario que todas las empresas necesitan para mantener el resguardo de la confianza en sus datos. Adaptable y confiable. Una de las cosas más importantes que las empresas necesitan es que las soluciones que incorporen en sus flujos de trabajo se adapten a su realidad. Muchas veces eso es complejo, porque generalmente las soluciones son muy estrictas y terminan siendo los clientes quienes deben adaptarse a la solución. A diferencia de otras opciones del mercado, nosotros adaptamos los flujos de trabajo a las necesidades del cliente, ayudando a que esos procesos sean confiables en seguridad, información, productividad y eficiencia en conjunto con el cliente. Generación de dashboards. Una de las cosas importantes que muchas veces los clientes necesitan son dashboards, como lo hemos conversado en esta presentación. Estos dashboards, muchas veces, están relacionados con indicadores, KPI de procesos. ¿Cuál es mi gasto? ¿Cuál es mi venta? ¿Cuáles son los documentos pendientes de un colaborador? ¿Qué supervisiones necesito realizar? Así se generan indicadores que permiten tener control sobre los procesos organizacionales, según los flujos de trabajo que manejemos en SmartCare. Pero, aparte de eso, tenemos la capacidad de incorporar la extracción de información desde los documentos, de forma que, a través del OCR y el contenido de cada documento, podamos generar indicadores de eficiencia. Indicadores que no solo se basen en KPI, sino que permitan al cliente tomar decisiones estratégicas. ¿Estoy cumpliendo con los SLA de entrega del material? ¿Estoy cumpliendo con mis ventas? ¿Los transportistas están siendo eficientes para renovar sus contratos? Un sinfín de indicadores donde la información le hable al cliente a través de nuestro dashboard Insight.integración con diferentes plataformas. Muchas veces, los clientes tienen distintas herramientas y plataformas que no necesariamente están interconectadas, y eso representa un gran desafío para el área de TI. Lograr que estas bases de datos, de clientes, productos, proveedores, leads, etc., estén centralizadas y sean utilizables por todos, especialmente cuando hay que tomar decisiones. A través de Insight y SmartCare, tenemos la capacidad de interconectarnos con diferentes ERP, bases de datos, CRM, sistemas de ticketing,
y otras herramientas que requieren tanto extraer datos para los flujos de trabajo como recibir información desde los documentos que estamos procesando. Extracción de datos confiables. Uno de los grandes desafíos de las organizaciones es la transcripción de información desde documentos físicos hacia los sistemas corporativos. ¿Por qué? Porque existe una gran deficiencia y una alta tasa de errores, producto de la digitación apresurada de los usuarios. Un solo cero mal puesto puede significar una factura muy alta para el cliente. Un sinfín de errores que pueden ser tan impactantes que incluso pueden generar multas a la empresa. Para disminuir ese margen de error, a través de nuestra inteligencia artificial, somos capaces de generar reglas de validación en la extracción de información, reconocer los documentos, identificar los datos y realizar una validación que permita que la extracción e ingreso de información en los sistemas corporativos sea mucho más confiable. Ahorrar hasta un 90% del tiempo o mejorar los costos hasta un 200% puede parecer un gran desafío, sobre todo considerando los grandes volúmenes de información de los que estamos hablando. Pero, a través de SmartCare y de los distintos módulos que hemos mencionado en esta presentación, somos capaces de lograr esos ahorros de tiempo, ya que, muchas veces, no se requiere la validación de un ser humano que revise un documento, que reconozca una palabra, que lo lea, busque cierta información y la valide con otra. Simplemente logramos que, mediante el procesamiento de la documentación, tengamos la capacidad de disminuir los tiempos gracias a reglas de negocio que validen los procesos sin necesidad de intervención humana. Los costos también se optimizan, ya que no es necesario contar con un profesional para validar, ni se requieren 2 o 3 semanas para generar un proceso o validar algún documento. Así, nuestras entregas pueden ser mucho más rápidas. Uno de estos ejemplos está relacionado con lo que hizo la banca hace poco tiempo. Antiguamente, para solicitar un crédito, uno debía firmar múltiples documentos, hacer una solicitud, y después de cierto tiempo, quizás 2 semanas, se lograba obtener la aprobación de un crédito de consumo. Actualmente, uno simplemente ingresa a una plataforma, introduce sus datos, presiona un botón y automáticamente, en menos de 5 minutos, ya está siendo validado por todas las reglas de negocio para optar al crédito. Después, simplemente se firma un contrato por Internet, usando una firma electrónica avanzada, la cual también está integrada en nuestra herramienta SmartCare. De esta manera, logramos que un proceso que antes tomaba 3 semanas o incluso un mes, hoy pueda resolverse en 1 hora, 20 minutos o incluso menos, si ya se cuenta con todas las validaciones necesarias. Eso mismo es lo que logramos nosotros, a través de SmartCare: eficiencia en tiempos, reducción de costos y optimización de recursos para enfrentar el gran desafío que tienen las organizaciones. Algunos pain points principales que hemos identificado dentro de las distintas soluciones aplicadas a nuestros clientes. Muchas veces, las empresas se enfrentan a miles de documentos sin estructura. Existen empresas dedicadas a este tipo de gestión documental, como Iron Mountain, Dropbox, Storebox, entre otras, que aún hoy viven de almacenar documentos no estructurados. Cobran distintos precios, uno por almacenamiento, otro por digitalización. Sin OCR, otro más por digitalización con OCR, y otro adicional por entregar físicamente el documento cuando lo necesites. Con SmartCare, todo eso se resuelve de manera ágil. El cliente simplemente escanea los documentos y luego puede almacenarlos donde desee, sin necesidad de incurrir en esos costos adicionales. Nuestra plataforma es capaz de clasificar, reconocer el contenido de los documentos y hacer que esa información sea mucho más eficiente de lo que otro proveedor podría ofrecer. Documentos físicos y digitales se extravían constantemente. ¿Cuántas veces sucede que, al rendir gastos de viaje, un colaborador debe presentar 1, 2 o 5 vouchers, y al final los pierde por no haberlos guardado correctamente? Cuando llega el momento de hacer la rendición, no se pueden justificar,
los gastos, y se pierde el dinero. O lo asume el colaborador, o la empresa debe cubrirlo sin respaldo documental. Con SmartCare, se puede digitalizar el documento en el mismo momento en que se efectúa el gasto, asegurando que esté disponible, física y digitalmente cuando se necesite. Si llega una auditoría, por parte de una entidad gubernamental, por ejemplo, y solicita ciertos documentos de un trabajador o del área contable, es fundamental poder responder rápidamente. Con SmartCare, en segundos podemos encontrar el documento necesario para responder a esa fiscalización. Gastos en papel, almacenamiento y tiempo. Estos son algunos de los problemas más comunes en toda empresa como resultado de la impresión de documentos. Y en el mundo de la impresión, el objetivo es disminuir constantemente esa brecha hacia procesos digitales que permitan reducir esos gastos. A través de SmartCare, logramos enfrentar ese gran desafío al transformar los procesos organizativos en procesos digitales que permiten cumplir con las normativas vigentes y, a su vez, generar ahorros en almacenamiento, tiempo y consumo de papel que actualmente existen en las organizaciones. El manejo de datos sensibles, con riesgo de ser vistos por distintos usuarios, la confiabilidad de la información y la confidencialidad son aspectos fundamentales. Nuestra plataforma ofrece una herramienta segura para garantizar todo esto. Disminuir los grandes errores y brechas que surgen en la digitación de datos es una de las soluciones que ofrecemos mediante la extracción automatizada de información. Además, el uso excesivo de papel aumenta la huella de carbono, y uno de los principales desafíos de nuestra herramienta es precisamente contribuir a reducir esa huella, fomentando la sostenibilidad de las empresas mediante una plataforma digital. Muchos clientes tienen papeles que desean digitalizar, pero nosotros vamos más allá. Ofrecemos la capacidad de crear documentos digitales desde cero y garantizarles una vida útil completamente digital dentro de la plataforma. Por ejemplo, hoy en día, al crear un contrato de trabajo impreso, normalmente se requieren solo 2 o 3 variables para identificar al usuario, mientras el resto del documento mantiene una estructura estándar. Nosotros, mediante un formulario web, podemos recoger esas 2 o 3 variables necesarias y, una vez que el usuario hace clic en Enviar, la plataforma automáticamente inserta los datos dentro del contrato y lo integra a un flujo digital. En 1900, ¿qué consiste ese flujo? El documento pasa a firma del representante legal de la empresa y luego se envía al correo personal del colaborador, quien puede firmarlo mediante firma electrónica simple o avanzada, ambas disponibles en SmartCare. Una vez firmado, el contrato queda automáticamente guardado dentro de un repositorio, junto a toda la ficha del colaborador. Aún mejor, imagina que ese flujo de trabajo ni siquiera parta del área de recursos humanos, sino que comience cuando se envía un enlace directamente al profesional que será contratado. Por ejemplo, me van a contratar y yo desde casa, un par de días antes de empezar, recibo un formulario donde me solicitan nombre, apellido, teléfono, dirección y me piden subir el certificado de antecedentes, título de estudios, certificado de alturas o cualquier otro documento necesario. Una vez que hago clic en enviar, la plataforma crea automáticamente la ficha del colaborador, la integra al sistema de recursos humanos, adjunta todos los documentos, genera el expediente y con la información capturada crea el contrato. Este contrato pasa a firma del representante legal y luego al colaborador para su firma. Es decir, si todo se hace en línea y de forma inmediata, podríamos tener un contrato completamente firmado en menos de 10 minutos, cumpliendo con normativas legales que en muchos países de Latinoamérica exigen que el contrato esté firmado antes del ingreso del colaborador. Y si eso lo multiplicamos por empresas que contratan mucho personal, el impacto en eficiencia puede ser altamente significativo. Pero no se trata solo de crear documentos digitales, sino también de digitalizar documentos físicos. Como mencionamos, muchas empresas tienen carpetas llenas de documentos
que desean digitalizar para estar preparados ante una posible fiscalización. Podemos escanear esos documentos desde cualquier escáner, digitalizarlos y cargarlos a través de nuestros sistemas a SmartCare. Allí, la plataforma puede clasificarlos, identificar si es una factura, un currículum vitae, un certificado de antecedentes, etc. Renombrarlos y enviarlos automáticamente a la carpeta correspondiente según el tipo de documento. Es una solución completa y robusta que ayuda a automatizar los procesos dentro de la organización. ¿Qué ocurre cuando no se cuenta con este tipo de herramientas? No se tiene claridad sobre si los procesos son rentables o no. Muchas empresas deben controlar su gasto operacional, pero si no se cuenta con datos precisos ni indicadores confiables, se puede estar operando de forma ineficiente, afectando directamente el margen operativo y la rentabilidad del negocio. El poder digitalizar documentos y generar flujos digitales mejora la eficiencia y permite controlar mejor los datos mediante indicadores que reflejan la rentabilidad del negocio. También es clave el control del personal. La eficiencia de una empresa puede crecer sin necesariamente aumentar su estructura. Muchas veces hay personal calificado, realizando tareas que no requieren intervención humana, lo que impacta negativamente el gasto operacional. Con SmartCare, resolvemos este tipo de situaciones y ayudamos a que las empresas reorganicen sus equipos, ubicando a los profesionales en los lugares donde realmente se les necesita, sin tener personas validando procesos que podrían automatizarse mediante reglas de negocio. Por último, los procesos de consolidación de facturación suelen implicar más tiempo, más personal y más dinero. Una de las prioridades de cualquier empresa es recibir sus ingresos de facturación a tiempo. Sin embargo, si esos procesos dependen de pasos anteriores, mal gestionados o no validados a tiempo, se retrasa directamente la facturación. Un ejemplo: pensemos en una empresa que distribuye cemento. Un camión sale con una guía que indica que transporta 1000 litros de combustible. Hace entregas a diferentes estaciones o empresas. 50 litros aquí. Se genera un voucher. 20 litros allá. Otro voucher. 100 litros en otro punto. Otro voucher. Al final del día, el camión termina su ruta, pero si los vouchers no son entregados correctamente al área correspondiente, se retrasa todo el proceso. Esto significa que la factura no se puede generar ese mismo día, sino que se hace al día siguiente, cuando finalmente se procesan los vouchers. Ya tenemos un día de retraso. Si el proceso continúa así, podríamos tener días, semanas o incluso meses de retraso en la facturación, afectando directamente el flujo de ingresos de la empresa. A través de Smart Market, podemos lograr minimizar ese tiempo a cero, justo en el momento en que se entrega la mercancía, el combustible o cualquier otro producto. Con nuestras herramientas, es posible tomar una foto del documento, enviarlo y, mediante los flujos que ofrece nuestra plataforma, capturar, extraer, generar, integrar e incluso dejar lista la factura para que alguien simplemente presione un botón. Así, en el mismo momento en que el transportista está saliendo del lugar, el cliente ya está recibiendo la factura. Esto permite reducir la brecha y aumentar los ingresos de la organización. Uno de los desafíos que podemos alcanzar gracias a SmartCare. Y por último, ¿quiénes son los clientes que nos avalan? Actualmente trabajamos con grandes empresas a lo largo de toda Latinoamérica, como Claro, Banco de Chile, Heine, Crensoy, MAC, Construmar, entre otros. Son clientes de distintas verticales. Algunos son muy grandes, pero más allá del tamaño, lo que verdaderamente nos importa es lo siguiente: generar ahorros en los costos operacionales, que superan el 40%, independientemente de si se trata de una empresa grande o pequeña. Nuestro objetivo es reducir costos mediante la eliminación de brechas que históricamente han afectado la rentabilidad de los negocios. También logramos un 45% de nuevas posibilidades de innovación, entendiendo que la innovación no está solo
en tener un software con inteligencia artificial, sino en la capacidad de incorporar esta tecnología de forma eficiente dentro de los procesos organizativos. Automatizamos, optimizamos y reducimos brechas relacionadas con los tiempos de entrega, errores de validación y otras ineficiencias en el flujo operativo. En cuanto a la experiencia de usuario, conseguimos un 38% de mejora. En Smart DI nos enfocamos profundamente en el User Experience. Nuestra plataforma es intuitiva, interactiva y diseñada para que los usuarios puedan acceder a toda la información de forma rápida y sencilla, disminuyendo así muchas barreras operativas. Además, logramos una colaboración sin barreras con un incremento del 56% en esta área. Independientemente de que una persona se encuentre en un país y otra en otro, el hecho de que la plataforma esté en la nube permite que ejecutivos, sin importar dónde estén, puedan validar documentos, firmar información y colaborar en tiempo real. Esto elimina las barreras que antes frenaban la eficiencia de las organizaciones. En términos de eficiencia, hemos alcanzado hasta un 56% de mejora, reduciendo significativamente los errores en procesos de digitación y documentación. Incluso se ha logrado disminuir un 30% de errores en los flujos organizativos. Y quizás lo más importante, hemos logrado más de un 38% de mejora en los niveles de servicio, no solo frente al cliente final, sino también dentro de la organización, generando impactos positivos tanto internos como externos, e impulsando la fidelización del cliente gracias a servicios más ágiles y confiables. Gestión de historias clínicas. Una de las formas en las cuales, a través de SmartCare, podemos ayudar a mejorar los servicios en el sector salud, está enfocada en la posibilidad de contar con la información asociada a los pacientes. Esto es fundamental desde el punto de vista del servicio, para que los pacientes puedan tener acceso a toda la información requerida de su historial clínico. ¿Cómo lo logramos? A continuación, presentamos algunas de las alternativas que, a través de SmartCare, podemos implementar. Digitalización del historial clínico. Muchas instituciones de salud, como hospitales, clínicas, consultorios o según el país en el que nos encontremos, manejan la historia clínica del paciente en documentos físicos. Esto provoca que el doctor o especialista médico que necesita revisar el historial de un paciente, ya sea para identificar sintomatologías reiterativas o para evaluar la necesidad de un nuevo medicamento, dependa de tener esos documentos físicamente. Con SmartCare, esta información puede digitalizarse, permitiendo el acceso rápido y eficiente al historial del paciente. Además, al digitalizar los documentos históricos del paciente, no solo se reduce el tiempo de acceso a la información, sino que también, gracias a nuestra inteligencia artificial y el Machine Learning integrado, podemos realizar un análisis profundo de los documentos. Esto nos permite identificar datos repetitivos o patrones en distintos pacientes que puedan relacionarse por edad, sexo, características o sintomatologías. Es decir, no solo convertimos un documento físico en uno digital para facilitar el acceso, sino que analizamos el contenido para que la información sea útil para los doctores y especialistas en la toma de decisiones relacionadas con medicamentos o tratamientos, según las similitudes que puedan existir entre distintos casos. Seguimiento inteligente del paciente. Una de las cosas más relevantes es la posibilidad de ofrecer al paciente una atención más eficiente, o incluso contar con toda su información en tiempo real. ¿Cómo logramos esto? Muchas veces, cuando un doctor solicita exámenes, estos no se realizan en el mismo laboratorio de la clínica. El paciente puede elegir otro laboratorio. Por tanto, al regresar con los resultados al médico, muchas veces debe presentarlos en físico, ya que la información no está integrada en el sistema corporativo de la clínica u hospital. Esto provoca que parte del historial del paciente se pierda dentro de esa institución, ya que esos documentos no son digitalizados ni registrados. Desde el punto de vista médico, el especialista verá los documentos, hará el diagnóstico
o recetará lo necesario, pero esa información no quedará almacenada para futuras consultas. Con SmartCare, esta información puede integrarse al sistema corporativo, digitalizarse durante la misma visita médica y consolidarse en el expediente del paciente. Así, se facilita el diagnóstico futuro y se mantiene un historial completo. Incluso, se pueden habilitar portales para que el paciente acceda a su historial clínico. En varios países, algunas clínicas ya permiten que los pacientes, con usuario y contraseña, consulten su historial, que ya no es solo de uso privado de la clínica, sino también de acceso personal. Esto ha sido clave para pacientes que se mudan de ciudad o región, ya que les permite llevar consigo su historial clínico, presentarlo a un nuevo médico y continuar su tratamiento sin retrasos ni pérdida de información. Todo esto mejora significativamente la calidad de la atención. Cumplimiento de normativas de salud. Hoy en día, diversas normativas sanitarias en distintos países exigen que se notifique al paciente ante ciertos diagnósticos. Por ejemplo, en el caso del VIH, el resultado no puede entregarse digitalmente. Debe ser informado personalmente. También hay procedimientos que requieren autorización previa del paciente, como cirugías ambulatorias o de mayor complejidad. En estos casos, es obligatorio que el paciente autorice formalmente el procedimiento. Para cumplir con estas regulaciones, ya sea por normativas del gobierno, de las entidades de salud o de la clínica, SmartCare cuenta con funcionalidades específicas, notificaciones por correo o alertas, generación de firmas electrónicas para documentos normativos, registro digital de la aceptación y autorización del paciente. Toda esta documentación queda respaldada dentro del sistema corporativo SmartCare, pero también puede ser enviada al paciente como comprobante, generando así un documento digital propio que sirve como respaldo personal. De esta forma, no solo se cumple con la normativa legal, sino que además se colabora con el medio ambiente al evitar el uso innecesario de papel, promoviendo una gestión 100% digital.